Continuamos informando a esta hora de la mañana. Tenemos a la abogada Jacqueline Chuico, directora del Centro de Mediación Pacto de Paz. Vamos a conversar sobre un tema que muchas veces nos escriben ustedes y es sobre las problemáticas que pueden existir tanto de arrendatarios como inquilinos. Abogada Chuico, ¿cómo está ese tema en relación a esta emergencia que se viene viviendo y donde la ciudadanía tiene problemas, aparte del tema de salud, es el tema económico? ¿Cuáles son los casos puntuales que vienen recibiendo ustedes y cuál es el tratamiento que se les da? Muy buenos días. Bien, desde la pandemia hay dos casos que se han incrementado mucho, es el tema de los problemas laborales y el problema de arriendo, problemas que de alguna manera la ley humanitaria trata y deja estableciendo algunas características especiales, pero que sin embargo pudieran ser resueltos no solamente por lo que establece la ley humanitaria, sino también por lo que establece la ley de arbitraje y mediación a través de un proceso de mediación. En las últimas semanas, nuestro centro de mediación ha incrementado el número de causas que recibe por estos dos tipos de conflictos. Y podemos deducir que una de las situaciones por las que se desarrollan este tipo de casos es por la necesidad que tienen las partes de poder ajustar sus cuentas en función de que les puedan cumplir los acuerdos sobre los cuales se desarrolló en un inicio la relación contractual. Todos sabemos que la pandemia cambió el escenario económico, que la pandemia ha afectado gravemente a la economía de los ciudadanos y ahí es en donde la situación de las relaciones contractuales han tenido su afectación. Doctora Chuico, yo soy inquilino, usted es arrendataria. ¿Cómo puedo llegar a un acuerdo? Si yo pago $200 y no los puedo cancelar, la ley humanitaria no me dice que no debo cancelar esos valores, sino que debo llegar a acuerdos con el arrendatario, ¿no? Así es, la ley humanitaria en su artículo 4 deja estableciendo tres situaciones bastante particulares. Yo diría que en la primera parte de este artículo 4, en el primer inciso, protege al inquilino. Es decir, le garantiza de que el dueño de casa, por el incumplimiento de pago, porque de pronto no esté cumpliendo con las obligaciones económicas, no le pueda iniciar el proceso de desahucio en los términos que establece el artículo 30 de la ley de inquilinato. Pero le deja estableciendo en el inciso segundo de este artículo ciertas obligaciones que debe cumplir el inquilino para que el dueño de casa, en este caso, no pueda solicitar ante juez competente el desahucio. ¿Cuáles son esos requisitos? Que al menos cumpla el pago del 20% del valor de arriendo. Pongamos un ejemplo, Edwin. Usted arrienda su casa a $200, tiene que al menos consignar para poder formular un acuerdo al menos el 20%. Y en el caso de las rentas de los locales que han sido rentados para actividad comercial, debe justificarse la merma de las actividades económicas al menos en un 30%. Porque hay que ser sinceros, es verdad que la crisis económica nos afectó a la gran mayoría de negocios, pero hay ciertos negocios, posiblemente un número muy reducido, a los cuales la pandemia no les ha afectado y posiblemente este tipo de negocios no podrían acogerse a este tipo de fórmulas de pago. Ahora, el inciso tercero de la ley nos habla de la posibilidad de que las partes puedan alcanzar acuerdos y son esos acuerdos los que permitirán de pronto establecer una merma en el pago de los arriendos, de pronto puede causar una exoneración en el pago de los arriendos o de pronto establecer una fórmula de pago. Nosotros en el Centro de Mediación hemos podido divisar cómo los acuerdos pueden desarrollarse de varias formas. Hay dueños de casa que les han exonerado completamente el valor del arriendo a pagar durante los meses de pandemia. Hay dueños de casa que por sus propias necesidades económicas, porque viven del alquiler de sus casas, no han podido exonerar por sus propias necesidades y de pronto han realizado o han alcanzado un acuerdo con sus inquilinos en una fórmula de pago. Es decir, se ha consignado el 20% y la diferencia se ha establecido en cuotas mensuales que le permita en este caso al inquilino poder de alguna manera cumplir su obligación de pago y también estar tranquilo en el bien inmueble en donde tiene rentado. ¿Qué pasa cuando una persona dueña de una vivienda que alquila o dueño de un local que alquila un negocio también necesita ese espacio y el arrendatario no quiere salir y tampoco quiere pagar? Bien, nosotros habíamos indicado hace unos minutos que
el condicionante para que no opere el desahucio es consignar al menos el 20%. Si no hemos consignado al menos el 20%, en este caso el dueño del bien inmueble puede acudir ante el juez competente para solicitar el desahucio. Sin embargo, aunque existe esta herramienta jurídica, nosotros siempre le incentivamos a los ciudadanos, a las ciudadanas, a que pudiéramos emplear la herramienta del diálogo. Vea, hemos pasado meses bastante críticos, seguimos viviendo una situación crítica como humanidad, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, y yo creo que eso nos debe llamar a volver a tratarnos de apoyar entre seres humanos, tratarnos de hacernos más humanos y tratar de ver al prójimo de una manera más pacífica, y de esa manera pudiéramos alcanzar acuerdos. Nosotros incentivamos a que la gente pudiera utilizar las herramientas del diálogo y de esa manera pudiera ahorrarse tiempo, pudiera ahorrarse dinero y sobre todo restaurar las relaciones interpersonales, que es lo que necesita esta sociedad. También nos consultan, ¿y qué pasa en el otro lado? Cuando el inquilino no tiene dinero para pagar toda la mensualidad, pero quiere cancelar por lo menos el 50% de su arriendo, pero el arrendatario no quiere recibir esa situación. ¿Cómo se hace allí? Precisamente en esos casos es en donde las partes deberían acudir a los centros de mediación para poder alcanzar acuerdos y que esos acuerdos puedan trasladarse a una acta de mediación que tiene efecto de sentencia ejecutoriada en última instancia. Mire, cuando los problemas son vistos desde los intereses de cada una de las partes, es posible que alcanzar un acuerdo sea dificultoso, pero cuando las partes que tienen conflicto acuden a donde un tercero neutral, que es el mediador, con toda seguridad este tercero va a ayudarles a mirar el conflicto de manera diferente y van a poder alcanzar acuerdos, y esos acuerdos van a tener la oportunidad de alcanzarlos y de dejarlos establecidos en una acta de mediación que tiene efecto de sentencia ejecutoriada en última instancia. Es decir, tiene el mismo efecto jurídico que la sentencia de un juez, pero con una gran diferencia, Edwin. Las partes no están en un proceso judicial, las partes están sentadas en una sala de mediación procurando en mutuo acuerdo alcanzar acuerdos que les beneficie y de esa manera pudieran alargar y mantener la relación contractual que mantenemos. Porque creo que estamos en el momento de ver cómo ayudo o cómo te ayudo para que pudiéramos salir de estas crisis. Nosotros en el centro de mediación siempre manejamos la teoría de que cuando vamos a mediación es un ganar-ganar. Yo creo que ahora que estamos en pandemia podríamos decir de pronto es un perder-perder. ¿Qué pierdes tú? ¿Qué pierdo yo? Porque todos hemos perdido dinero en esta pandemia. Entonces lo importante es de que nos demos las manos, de que nos apoyemos para que podamos de pronto asumir parte de la pérdida que estamos viviendo y de esa manera pudiéramos seguir manteniendo nuestra relación comercial. Porque de pronto, mira, ¿qué pasaría con el dueño de casa que le rentó a un señor que tiene un restaurante, a un señor que tiene un local comercial de venta de ropa? De pronto, si no analiza y de pronto si no cede a poderle rebajar ese 50%, que es algunos casos que hemos podido divisar, que los inquilinos van pidiendo que se le menore el valor del arriendo, tomando en cuenta que las ventas, el flujo financiero ya no es el mismo que teníamos en enero y en febrero. Si de pronto nos seguimos poniendo inflexibles en la posibilidad de rebajar el valor del canon arrendaticio, es posible que nuestro inquilino quiebre y más adelante quiebre y ya no tengamos nuestro inquilino. Entonces, al momento que yo le ayudo como dueño de casa a que mi inquilino pueda restablecerse económicamente, también me estoy ayudando a que en el tiempo yo pueda tener un inquilino que se ha fortalecido económicamente, que ha podido restaurarse de esta crisis y que podrá nuevamente pagarme el canon de arriendo que me pagaba antes de la crisis del COVID. Por eso decía, este es un llamado a podernos hacer más solidarios y poder ayudarnos en conjunto. En ese escenario se presenta la mediación como la herramienta más efectiva que nos pudiera llegar a alcanzar esos acuerdos y que esos acuerdos sean exigibles. Porque cuando hacemos el acuerdo de boca, es muy probable que luego nos olvidemos o es muy probable que luego no quisiéramos hacer los acuerdos. El acta de mediación se constituye como título ejecutivo y se haría ejecutable en el caso de que las partes no quisiesen cumplir los acuerdos. Muchas gracias, abogada Jacqueline Chuico, directora del Centro de Mediación Pacto de Paz. Ahí están algunas opciones en relación al tema de las personas que arriendan un bien inmueble y también de los inquilinos. Como lo decía la doctora muy correctamente, hay que llegar a acuerdos y hay que ponerse de parte y parte
para poder solucionar estos inconvenientes que se pueden ir presentando. Indicar también a los inquilinos que también son responsables ellos de cumplir otras obligaciones, aparte de arrendar un local, cumplir pagando los servicios básicos, porque también ha habido denuncias que no se han cumplido esos pagos y se ha dejado el local. Sabemos también que hay muchas personas que viven del arriendo y también necesitan algo de ingresos en esta época de crisis. Y el tema de la mediación es bastante importante para solucionar estos problemas. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más información.